Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos, bienvenido Pablo Ravale. Me da mucho gusto que estés aquí desde Argentina. Pues tú eres conferencista en Mindalia, tienes un chorro de videos muy interesantes, eres medium también, muy interesante. Y bueno, sabes muchísimas cosas y hablas muy bonito sobre Jesús. De verdad es un placer tenerte aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo la oportunidad, tu tiempo. Y bueno, bienvenido aquí al regreso a casa, bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, te voy a dejar un poquito para que te presentes tú mismo y encantada de tenerte aquí. Adelante, Pablo. Bueno, yo les agradezco nuevamente a todos por esta oportunidad, por este lugar que dan. Para mí es muy importante acercar a la gente conocimiento que manejo, pero no porque haya nacido sabiéndolo, sino porque lo fui adquiriendo producto de mi vida personal a lo largo de ya 10 años. Todo este camino. Bueno, básicamente me considero eso, buscador, siempre tuve inquietudes, temas, la realidad espiritual, yo le llamo así porque para mí siempre fue una realidad, aunque muchos años después, porque ya pasó de ser una creencia a ser una certeza. Eh, Pablo, te oyes un poquito cortado. ¿Me oís ahora bien? ¿Así? Sí, ya te oigo Ahí mejor. está. Sí, Bueno, sostengo el micrófono, ahí está. sí. Bueno, te decía, desde pequeño siempre tuve inquietudes con los temas relacionados a lo espiritual, pero fue con los años, muchos años después, que dejé, digamos, de manejar esas inquietudes como creencias y pasaron a ser certezas. Eh, Como muchos, me inicié en este camino estudiando, bueno, en su momento control mental o meditación, que era esa primera cursada que tomé consistía en esto, ¿no? En la meditación y en el manejo que se puede hacer de los pensamientos en beneficio propio. Luego me fui capacitando en otras disciplinas, tarot, numerología, estudié también Reiki, hice como una introducción a la Kabbalah. En este momento he retomado mis estudios de Kabbalah varios años después. También estudié geometría sagrada, estudié astrología, me inicié en registros akáshicos y cuando llegué a los registros akáshicos fue que tomé contacto por primera vez con, bueno, toda esta cuestión de la mediumnidad. Si bien la realidad es que aprendí mucho a través de los registros akáshicos, yo tenía como la sensación en mi fuero interno de que había algo más que me faltaba, una vuelta de tuerca, como decimos aquí en Argentina. Por lo cual me acerqué finalmente a la doctrina espírita, a partir de haber leído un libro de Allan Kardec. Bueno, y ahí sí fue un antes y un después, porque no solo empecé a conocer la realidad de la dimensión espiritual, sus leyes, desde el aspecto teórico, pero también pasado un tiempo ya desde la experiencia, ¿no? Desde lo que sería el trabajo más de campo, más práctico, donde, bueno, está esto de trabajar en las sesiones con otros mediums. Primero uno participa de esas sesiones en carácter de observador y transcurrida una temporada, bueno, uno puede empezar a intervenir ya de forma directa. Y bueno, fue así, después de un tiempo de estar capacitándome dentro de lo que es la doctrina espírita, decidí armar mi propio grupo, donde nos solíamos reunir eh, semanalmente. Ahora seguimos haciéndolo, pero como el trabajo a veces es un poco desgastante, bueno, lo hacemos cuando cabe la posibilidad de atender algún caso.
lo que hacemos básicamente es, alguna persona se acerca a nosotros con una problemática que ya intentó resolver por otras vías y a las que digamos, con las que no pudo llegar a nada concreto. Y nosotros, a partir de lo que es la mediumnidad como facultad, podemos lograr ver qué es lo que en realidad está dando origen a ese conflicto. Muchas veces los conflictos que suceden en nuestra vida tienen un trasfondo espiritual, incluso kármico. Bueno, los mediums podemos a veces acceder a esa información a través de las facultades, pero me gustaría justamente explicarles que los mediums no somos personas que tienen dones o somos algo como especial, ¿no? Mucha gente cree y como mucha gente también vende. La mediumnidad es una facultad, no es un don, no existen los dones. Es una facultad orgánica de carácter espiritual y es inherente a todas las personas. Eh, Algunas personas estas facultades las traen como más activas, más despiertas, y otras, como fue en mi caso, pueden trabajar en desarrollar esas facultades. Justamente el espiritismo se encarga de enseñarnos a cómo desarrollar las facultades que tenemos, porque podemos tener más de una. De hecho, hay casi 40 clases de mediumnidad. Y cualquier persona puede manejar dos, tres. Conozco incluso gente que hasta tiene muchas más. Hablamos de 7, 10 y hasta más. Y esas facultades también funcionan en distintos grados de intensidad, ¿no? Hay personas donde la facultad es muy notorio, no solo que existen, sino que están activos. Y en otras personas también están estas facultades, pero funcionan como en un estado más latente, ¿no? Por ejemplo, las percepciones. ¿Quién no ha tenido una percepción o una intuición, sobre todo? Las intuiciones tienen que ver con la mediumnidad, pero son una forma muy leve de mediunidad. Entonces, producto de ese desarrollo es que se puede trabajar en sesiones. ¿Y con qué fin se desarrollan las facultades y sobre todo se trabaja en sesiones? Justamente para dar servicio. Es un servicio que se da desinteresadamente y donde se trabaja en pos de ayudar tanto a los que están de este lado como a los que están del otro lado. Esto mismo incluso me llevó este último tiempo a capacitarme también, a formarme como terapeuta de vidas pasadas, donde también se trabaja con toda la cuestión de la vida después de la vida, lo llamo yo, porque la realidad es que no existe la muerte, por lo menos como la entiende la mayoría de la gente, ¿no? De que pareciera que cuando alguien abandona este plano, desaparece como si se extinguiera, y la realidad es que no es así. La vida continúa. Por eso les digo que es la vida después de la vida. A través del trabajo con la terapia de regresión también a veces se puede eh, entrar en contacto con las almas, sobre todo las almas que se quedaron apegadas a este plano, que no fueron a la luz. A ese tipo de almas es que las denominamos almas perdidas, porque justamente extraviaron su camino de regreso a la luz. Entonces, por ambas vías, ya sea el trabajo desde las sesiones mediúmnicas o el trabajo con la regresión, uno puede conocer de primera mano eh, lo que es la realidad de la dimensión espiritual. Y es que todos, bueno, seguimos vivos, la vida continúa, eh, bueno, vamos de forma y de, ¿no? Pasamos a estar en otra dimensión. Una dimensión que también es importante que entiendan que es nuestro hogar original, de ahí venimos todos y eventualmente vamos a volver y ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, hemos abandonado el plano físico, hemos muerto, entre comillas, muchas veces. Lo interesante del trabajo con la terapia de regresión es que uno puede recordar cómo fueron esas experiencias en este plano, dentro de otro cuerpo, con otro sexo incluso, viviendo en otro estrato social, en otro lugar geográfico.
en fin. Y las almas perdidas, las que se quedan apegadas a este plano por diversos motivos, pues podemos hablar de eso, muchas veces se acercan en la terapia de regresión, o incluso el terapeuta logra identificarlas por una serie de síntomas que puede presentar el paciente. Y bueno, hay que ayudarlas a volver a la luz. ¿Cómo logramos hablar? Bueno, en el caso de la terapia de regresión, a través del mismo paciente. Se le da unas consignas eh, que permiten que el paciente le preste la voz y las cuerdas vocales. Cuando se trabaja en las sesiones mediúmnicas con almas perdidas, bueno, las almas se comunican directamente a través de los medios, ya sea que los medios le prestan la voz o mismo que los mediums reciben eh, las palabras que pueden venir de forma, sobre todo mental, eh, por vía mediúmnica. Como funciona en mi caso, por ejemplo, yo recibo de forma mental y eso lo transcribo. Soy lo que se denomina medio escribiente, ¿no? Dentro del espíritu. Pablo, Eh, a ver, sí, disculpa. Vamos a empezar a hacer así preguntas para que nos sí, sí, quites así cómo no. como que, ¿no? Dudas y así, porque está muy interesante Por todo lo que favor, nos por estás favor. diciendo, sí. A ver, para entender bien y así que quede bien claro todo. ¿Tú cómo los ves? O sea, ¿a qué edad empezó a sentir esta comunicación, esta mediunidad y cómo se te presentan? ¿Por frases o nunca has visto nada? A ver, Bueno, es muy explícanos. interesante la pregunta que me haces, porque la gente cree que los mediums somos todos iguales. Y la realidad es que, como te explicaba, hay casi 40 clases de mediums. Sí. Las personas que pueden ver a los espíritus son los que se denominan clarividentes. Yo no soy clarividente, yo soy medium escribiente. A mí lo que me sucede es que vienen a mi mente eh, pensamientos que no son míos y llegan en tropel, llegan así de una forma bastante estrepitosa y es como que eso algo me impulsa a bajarlos a un papel. Y cuando eso me empezó a suceder, sobre todo a partir del trabajo dentro de la doctrina espírita, al principio era como muy fuerte la experiencia, ¿no? Porque era como que literalmente algo me impulsaba, más allá de lo que yo quisiera o no quisiera, a poner esas palabras por escrito. Y las palabras que venían tenían su propio lenguaje, y, por ejemplo, eh, eran seres que se presentaban con su nombre, que narraban cómo se encontraban, dónde se encontraban, incluso, bueno, muchas veces pedían ayuda. Y lo que sucede con los medios escribientes también es que hay como una suerte de impulso en las manos, que es como que te lleva a eso a escribir y va más allá de que vos quieras escribir. Es como que hay algo que parece que escribe a través tuyo o utilizando un poco tu mano. Bueno, eso fue muy fuerte al principio. Entonces, mi trabajo como medium escribiente es eso. Yo recibo los mensajes y los bajo a papeles. He recibido mensajes de todo tipo de espíritus, porque hay distintas categorías de espíritus. Por lo general, de quienes más recibo mensajes son de las almas perdidas, que son las almas que están más cerca de nosotros, las que están apegadas a este plano. Y que esas almas lo que piden básicamente es que se las ayude a ir a la luz, o incluso piden ayuda porque no entienden el estado en el que se encuentran. Incluso hay almas que todavía no se han dado cuenta que han abandonado el plano físico por el estado tal de confusión que tienen. Entonces hay que clarificarlas esas almas, hay que hacerles entender que ya no se encuentran de este lado, sino del otro. eh, bueno, eso es un trabajo bastante delicado, ¿no? Y en ocasiones también se acercan lo que se denomina como espíritus guías o mentores o maestros ascendidos, de acuerdo las distintas tradiciones.
Esos espíritus son de una categoría superior porque son muy evolucionados en conciencia, son muy sabios, son sumamente amorosos. Uno de estos maestros o guías es aquel que nosotros conocimos por nuestra tradición religiosa como Jesús de Nazaret, cuyo verdadero nombre era Yeshua ben Yosef. Eh, bueno, este maestro también se comunica bastante seguido con los mediums, ya sean mediums escribientes, mediums parlantes. Es un maestro que está muy interesado en la comunicación con nosotros. ¿Con qué fin? Justamente clarificarnos, consolarnos, enseñarnos que esto continúa, no se termina todo. Ay, pues qué padre, qué bonito, Pablo, todo lo que nos dices. ¿Y qué pasa? A ver, si nos puedes explicar así rapidito cuando morimos, o sea, ¿qué es el primer paso? ¿No se dan cuenta? O cuando estás un poquito ya más en el conocimiento de la muerte es más fácil. A ver, si nos puedes platicar un poquito. Bueno, la idea es estar todo lo más consciente que podamos al momento de que llegue eh, esa transición que es salir del plano físico y entrar en la dimensión espiritual otra vez. No siempre sucede que podemos estar completamente conscientes. De hecho, mucha gente cree que la muerte ideal es morir durmiendo. Error. Porque ¿qué sucede? Cuando alguien, por ejemplo, se va a dormir o cuando alguien es inducido a un coma farmacológico, entra justamente en un estado de inconsciencia y si por razones de distintos tipos abandonó el cuerpo físico, lo que va a suceder es que cuando se despierte en la dimensión espiritual no va a entender qué pasó, no va a entender dónde está, no va a entender lo que sucede. Es más, se va a seguir viendo con la apariencia que tenía cuando estaba todavía entre los vivos, por llamarle de alguna manera. Porque los espíritus tienen un cuerpo que es material, pero es de materia sutil. Para ellos, su cuerpo es perfectamente sólido como para nosotros el nuestro. La diferencia es que la materia que conforma el cuerpo que tienen los espíritus, que se denomina periespíritu, es una materia sutil, es etérica. Esa materia. Entonces ellos, cuando de repente se despiertan en la dimensión espiritual, muchas veces se siguen viendo y se siguen autopercibiendo como cuando estaban entre nosotros. Y ahí es donde se genera la confusión. Y como en el plano espiritual no existe el tiempo ni el espacio, bueno, puede pasar mucho tiempo hasta que caigan en la cuenta de que efectivamente abandonaron este plano. Sobre todo si no vieron su propio cuerpo físico al abandonarlo. Ustedes piensen en alguien que a lo mejor desencarnó por COVID y cuando se despierta en el plano espiritual no puede ver su cuerpo porque su cuerpo se lo llevaron y bueno, lo sometieron a la cremación. Ya, o sea, al no tener contacto con el cuerpo, la confusión puede profundizar. Ahora, ¿cómo sucede la muerte? ¿Cómo la vive el alma? Bueno, de la misma manera en que el alma encarna. Nosotros cuando encarnamos lo que hacemos es ir encarnándonos molécula a molécula en en lo que es el cuerpo físico que vamos a vestir, que es ese embrión que se forma producto, bueno, de la unión sexual entre una madre y un padre, ¿no? Por eso se habla de padres biológicos. Lo que hacen los padres es crear, eh, gestar eh, lo que sería ese envase físico donde se va a encarnar esa conciencia espiritual. Y ese proceso tarda exactamente 9 meses. El espíritu se va encarnando molécula a molécula. Cuando abandonamos este plano, sobre todo si lo abandonamos por causas naturales, el proceso es el mismo pero a la inversa. Lleva un par de meses el hecho de abandonar el traje físico. Y sigue sucediendo durante 2 horas posteriores a lo que sería la muerte clínica. Por lo cual, cuando una persona fallece clínicamente, el alma todavía está retirando su energía de ese cuerpo físico durante las 72 horas posteriores. Lo recomendable en este caso
es que el cuerpo no se creme, porque como todavía el alma sigue de alguna manera unida a ese cuerpo físico, bueno, puede experimentar en cierta medida las sensaciones físicas. Imagínense si el cuerpo es sometido a la cremación, bueno, puede experimentar algo de eso. Eh, Cuando se sucede que alguien, por ejemplo, se quita la vida, bueno, el proceso de desencarnación es algo como más complejo, más brusco. Eh, Al alma le lleva como más tiempo o más trabajo dejar el cuerpo físico, porque cuando lo abandonamos naturalmente siempre recibimos una ayuda por parte de los espíritus guías que a través, digamos, de irradiarnos su energía, logran como desnudar eh, esa suerte de hilos energéticos que son lo que nos mantiene, digamos, dentro de este cuerpo físico. Cuando nosotros tomamos la decisión drástica de dejar este plano, o sucede producto de una muerte violenta, como puede ser un choque, un accidente de tránsito, bueno, el trabajo de lo que es la desencarnación se hace también más, más complejo, más trabajoso, ¿no? Hay muertes que son tan violentas que el alma sale como despedida, pero todavía hay hilos energéticos que siguen anudados a ese cuerpo y bueno, lleva 72 horas más se terminan de disolver. Eh, entonces, en cada caso es muy particular. La idea, en base a lo que nos instruyen los espíritus guías, es que tratemos de estar lo más consciente posible, ¿no? Incluso hagamos todo lo posible para estar preparados cuando llegue ese momento, porque la realidad es que no sabemos cuándo va a llegar. La gente cree que la muerte es algo que está como adelante y que no sé en qué momento puede aparecer, ¿no? La realidad es que la muerte está al lado nuestro todo el tiempo. En algún momento nos llaman del otro lado y cruzamos. Y lo importante es estar preparados. ¿De qué manera? Bueno, estar lo más livianos que podamos a nivel emocional, no tener nada que nos retenga desde incluso hábitos o vicios, estar también desligados por completo de emociones y pensamientos negativos, eh, irnos, digamos, completamente confiados, completamente tranquilos, eh, sin la necesidad de seguir permaneciendo acá eh, para tener control sobre nada o para seguir sosteniendo nada. Esa sería, digamos, eh, la forma más propicia para abandonar este plano, estando en paz con nuestros seres queridos, habiendo resuelto todo lo que necesitábamos resolver antes de irnos, incluso dejando ya preparado nuestro testamento, todo lo que haga que el alma, por una causa o por otra, no se termine quedando apegada aquí. Ok, perfecto, Pablo. Y a ver, quería, por ejemplo, tú con tu experiencia, me imagino que pues ves a mucha gente en procesos de duelo y así. ¿Qué es lo que más recomiendas? Más cuando es un duelo por suicidio, que es a veces con tanta culpa, tan difícil. Entonces, ¿cuáles son tus consejos? Tú que tienes bueno, dijiste que no era un don, pero Es una esa facultad, es una gran es una esa facultad. facultad, ajá. O sea, ¿qué nos aconsejas en esos momentos de dolor? Bueno, primero que nada decirte como te comenté hace unos minutos, esa facultad es inherente a todos nosotros. Está en cada uno trabajar en desarrollarla o no. Eso depende de la decisión de cada uno. Y en segundo lugar, bueno, primero que nada, la culpa es como una mochila y esa mochila hay que quitársela, ¿sí? Las personas a veces toman decisiones equivocadas. Sobre todo las personas que se transforman en suicidas, se quitan la vida porque tienen una percepción errónea de la realidad. A lo mejor están sufriendo por algo particular
y piensan o creen que quitándose la vida se termina todo. ¿Qué pasa? Esto no es así. ¿Qué sucede? Se despiertan en la dimensión espiritual y se dan cuenta que la vida continúa, con el agravante de que ahora no solo van a seguir sintiendo el dolor que sentían, porque eso no se resolvió, eh, digamos, sacrificando su existencia en el plano físico, sino que encima van a ver cómo sufren aquellos que eran sus seres queridos. Entonces, hay también como toda una creencia muy errónea, sobre todo por parte de las religiones, ¿no? De que aquel que se suicida está condenado, bueno, al infierno, incluso en la religión católica, a los suicidas no se los aceptan en el campo santo, bueno, todo eso quiero decirles que es erróneo, es falso. No existe el infierno, no existe el diablo, no existen los demonios, no hay castigo eterno, al contrario. Dios es infinitamente misericordioso, por eso nos da infinitas posibilidades de reencarnar, para que encarnación tras encarnación vayamos evolucionando. Entonces, si tenemos infinitas posibilidades de perfeccionarnos y alcanzar la perfección como espíritu, que es lo que nosotros entendemos aquí en la tierra como la angelitud, no hay necesidad de ningún castigo. Entonces, aquellas almas que muchas veces se quitaron la vida eh, y abandonaron este plano físico, puede suceder que a lo mejor se queden deambulando por aquí, sufriendo, ¿no? Porque siguen viendo a sus familiares, cómo ellos están atravesados por el dolor. Su dolor, lo que los motivó a tomar esa decisión, no se termina habiéndose quitado la vida. Eh, y bueno, pueden quedarse en este plano como almas perdidas y pueden pasar muchos años en términos humanos hasta que quizá puedan tener la posibilidad de acceder a la luz, pero no porque no le den la posibilidad desde la luz de poder entrar allí, sino porque en realidad ellos pueden sentirse no merecedores o pueden desconocer cómo acceder allí. Todas las almas, por más que hayan cometido las cosas más terribles aquí en la tierra, entran en la luz en la medida que quieren. En la luz nos reciben a todos, seamos suicidas, seamos homicidas, seamos corruptos, seamos violadores, genocidas, lo que sea. En la medida que nosotros querramos entrar en la luz, querramos tener paz, querramos corregirnos, en la luz nos reciben. Y en la luz a todos nos cuidan, a todos nos aman, a todos nos miman. Allí estamos con unas vacaciones idílicas. Hasta que pasado un tiempo, que no lo podemos medir en términos humanos, bueno, los espíritus guías son los que hacen planes para que tengamos que volver, tomemos otra encarnación en otro cuerpo, con otro sexo, para, bueno, corregir lo que no hicimos completamente bien o lo que dejamos, o justamente concluir lo que dejamos inconcluso, ¿no? Eh, entonces, quiero transmitirle a aquellos que tienen familiares que se han quitado la vida, que bueno, primero que nada abandonen la culpa, porque en realidad nadie tiene la culpa por la decisión que toma aquel que se transformó en suicida. Eso es una decisión muy personal, producto de la desesperación, producto de la confusión y producto también de la ignorancia, porque les repito, el que se suicida cree que todo se termina y no es así. Entonces, eh, y bien nos despertamos del otro lado, se terminó justamente la no creencia. Entonces, lo que sí puede hacer aquel que perdió un familiar porque se quitó la vida, es ayudarlo desde la oración para que esa persona pueda acceder más rápidamente a la luz.
pedirle a Dios asistencia por intermedio de los espíritus guías o los seres angélicos, que, bueno, lo vengan a buscar a este ser, a este familiar, a quien sea que se quitó la vida, para que tenga un pronto regreso a lo que es nuestro hogar, ¿no? Muchas veces esas almas perdidas que andan deambulando por aquí, que se adhieren a las personas, y esas personas son las que llegan a veces al contexto de la consulta con lo que es la terapia de regresión o las sesiones mediúmnicas. Bueno, terminan hablando, ya sea a través de los médiums o del mismo paciente, y bueno, nos cuentan qué es lo que pasó, nos cuentan por qué tomaron esa decisión, y se los clarifica, se los ayuda a que, bueno, puedan irse a la luz, ¿no? En la luz es el mejor lugar donde podemos estar. Cuando alguien cruza del otro lado, tengan la certeza de que va hacia la cura definitiva. La cura definitiva, la plenitud definitiva, la felicidad real está en esa región superior, se encuentra en el hemisferio superior de la dimensión espiritual. La luz es eso, es amor incondicional, es aceptación, es perdón. Allí nadie nos juzga, todos nos cuidan, todos nos aman. Es el lugar donde tenemos que estar y desde donde venimos, en nuestro origen. Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, pedir por esa alma que acaba de tomar esa determinación tan terrible, para que sea asistida y cruce lo más rápido posible, no que se quede a lo mejor hasta décadas, o a veces siglos en términos humanos, como un alma perdida, eh, sumida en el mismo estado de conciencia, en las mismas emociones que tenía al momento de quitarse la vida. Eso es Ok, el verdadero infierno. El infierno es un estado de conciencia, no es un lugar. ok. Ay, pues sí, muchas gracias, Pablo, porque sí es muy importante, yo creo, el pedir, ¿verdad? El pedir que pidan ver la luz, que se vayan tranquilos, que vamos a estar bien, aunque nos duela el alma, pero vamos a estar bien, ¿verdad? Pues sí, ellos están bien. Aquí te están preguntando, a ver, Ana Molina, que le mando un abrazote, dice, ¿encarnamos con las mismas familias e hijos? Eh, Muchas veces encarnamos con seres con quien ya hemos estado vinculados anteriormente. No necesariamente vamos a encarnar con los mismos padres, los mismos hijos, los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque en la dimensión espiritual también tenemos familiares. Tenemos muchos padres, muchos hermanos, muchos hijos, muchas esposas, esposos. Eh, Cuando volvemos, volvemos con aquellos que eh, tenemos más cosas para trabajar. Y los roles pueden variar. Aquellos que fueron mis padres pueden aparecer hoy como mis hermanos, o como mi pareja, o como mis hijos, o como mis amigos. Depende de lo que tengamos que trabajar. Por ejemplo, eh, si terminamos muy mal una relación, al punto de que quizás yo le quité la vida a otra persona, probablemente volvamos como padres e hijos, o como hermanos incluso. ¿Por qué? Porque nos van a hacer encarnar muy cerca para que aprendamos a amarnos. Las veces que sean necesarias vamos a volver estando muy cerca para que aprendamos a amarnos. Por eso es que no recordamos. No recordamos para empezar desde cero. Es por misericordia que no nos permiten acordarnos. Porque si aquel bebé a quien vos hoy le estás dando de mamar de tu pecho es la persona que en otra vida te asesinó, va a ser muy difícil, si recordaras que te asesinó, que lo aprendas a amar. Y lo mismo esa persona, si tuvo sus motivaciones para quitarte la vida en otra existencia, en este plano, si se acordara, llegado el caso cuando crezca, de eso, le sería muy difícil quizás aprender, incluso a perdonarse por lo que hizo, por haber cometido un crimen. Entonces, Dios
nos da siempre la posibilidad de empezar desde foja cero para que aprendamos a amarnos. Y más tarde o más temprano eso va a pasar. Cuando aprendemos a amarnos y volvemos al plano espiritual, por más que recordamos, cuando volvemos al plano espiritual recordamos todas nuestras existencias en la Tierra. Ya si había algún conflicto, eso ya no nos va, digamos, a influir negativamente, ¿no? Por lo cual siempre estamos reencontrándonos con seres con los que ya estuvimos vinculados, seres que nos han lastimado y seres a quienes nosotros hemos lastimado. Porque como vamos haciendo una larga carrera evolutiva, tengamos en cuenta que en algún momento hemos tenido un estado de conciencia más bien bajo, poco evolucionado. Y cuando un alma no está muy evolucionada, puede cometer cosas como es un crimen o una violación. A medida que esa alma va evolucionando, encarnación tras encarnación, bueno, se va volviendo más consciente, más empática, más compasiva. Por lo cual, todos hemos sido capaces de cosas a veces terribles, ¿no? Muchas almas se quedan apegadas a este plano por rencor, porque a lo mejor, no sé, yo le hice algo a alguien y ya sea que incluso que lo asesiné, y es tal el rencor que siente que se queda pegado a este plano y va a tratar de influir negativamente sobre mí, y lo pueden hacer. Créeme que lo pueden hacer, podemos hablar de eso también. Y entonces se va a convertir en mi enemigo invisible. Esa alma más tarde o más temprano la van a hacer volver a encontrarse en el plano físico conmigo. Y a lo mejor puede venir en la forma de mi padre. Por lo cual desde el vamos, esa alma y yo que soy esta otra alma, que estoy vinculado con ella o con él, de entrada, bueno, vamos ya a tener nuestros conflictos, aunque no recordemos momentáneamente por qué. Entonces, muchas relaciones que son tan conflictivas, tan tóxicas, que incluso a veces terminan en crímenes, tienen que ver con cosas que no han sido resueltas de otras vidas. Todos estamos llamados a aprender a amarnos. Y con los que más tenemos que aprender a amarnos es con aquellos que tenemos más conflictos, que siempre son los que están más cerca, familiares, parejas. Dios nos da infinitas posibilidades, tenemos la eternidad para aprender a amarnos, para volvernos puros, perfectos. Entonces, nos van a hacer encarnar cuantas veces sea necesario con alguien hasta que aprendamos a amar. Una vez un espíritu guía en una sesión, hablando a través de un medium, dijo, aquellos que mueren odiándose vuelven como hermanos. Fíjate, qué interesante todo esto que nos dices, Pablo. Bueno, aquí ya están preguntando y los que quieran preguntar, levanten la manita. Voy a leer aquí nomás una pregunta. Dice, yo quiero preguntar, dice Xochitl, un amigo de mi hijo intentó suicidarse hace unos días y mi hijo le dijo a un medium lo que estaba pasando y le habló. Se evitó el suicidio, me imagino, y cuando le preguntó quién te dijo, le explicó las características de mi hijo, solo que le dijo que tenía 30 años, pero al ver la foto, él dijo es él. Puede pasar eso. Sí, sí, Pregunta. sí. Sí. En ese caso es porque ese medium o la persona que puede llegar a percibir visualmente un espíritu tiene la facultad clarividente, ¿no? Hay personas que tienen esa facultad, como está también la facultad clariaudiente, que es la capacidad de escuchar las voces de los espíritus. Todas las personas no tenemos las mismas facultades. Como yo les decía, yo no veo espíritus ni los escucho, pero sí puedo canalizar por escrito y también descubrí no hace mucho que tengo la capacidad de poder prestarles la voz, que no es lo que hago habitualmente, ¿no? Ok, Eh, pero sí, sí, puede ser. ok, gracias, Pablo. Aquí Jenny quiere preguntar. Si quieres quitar el micro, Jenny. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas Em, tardes, yo le encantado. quería, gracias, lo mismo. Quería preguntarte, Tuteame eso, tuteame. dentro de tu Cortemos las facultad, distancias. dentro de tu facultad, ¿tú qué me puedes decir de mi hijo?
Mi hijo se suicidó hace 23 meses, a los 21 años, y él desde los 3 añitos de edad me decía que veía personas. Él me decía, mamá, me expresó muchas veces, allí veo a alguien, allí veo a alguien. A la medida que fue creciendo, él escuchaba voces y él me decía que las voces le pedían ayuda, pero él Sí. nunca fue capaz de ayudar porque él decía que a él le daba miedo. Y siempre, desde muy chiquito, desde que era niño, siempre me expresaba a donde nosotros íbamos, si fuera que nos cambiáramos de casa, sobre todo cuando nos cambiábamos de casa, cada que llegábamos a una casa nueva, siempre me decía, mamá, el niño que nos acompaña siempre está con nosotros. Entonces, pues quería saber qué me puedes decir tú sobre eso. Bueno, efectivamente tu hijo tendría la capacidad de percibirlo, ya sea ese niño u otros espíritus, de forma visual. También quizá de forma auditiva, ¿no? De la clariaudiencia. ¿Qué pasa? A veces hay personas que dicen ser como atormentadas por voces que los inducen a, bueno, o como que están todo el tiempo diciéndole que se maten o incluso que maten a otra persona. Esas personas cuando caen en manos de a lo mejor un psicólogo o un psiquiatra son diagnosticados como psicóticos o esquizofrénicos. Pero No, la realidad es yo, que muchas veces, no digo que sea el caso de él, ¿no? uh-huh, Muchas veces lo que sucede es que están siendo perturbadas esas personas por espíritus que tienen algún problema personal con ellos, ya sea de esta vida o de otra. Esos espíritus se denominan obsesores y lo que hacen es perturbar a las personas porque a lo mejor hay algo no resuelto entre la persona y ese espíritu, que puede venir de muy atrás, siquiera puede ser algo de esta vida. Sobre todo cuando una persona desde niño ya manifiesta, ¿no? Que a lo mejor uh-huh. hay alguien que lo viene a asustar o que viene a la noche y lo golpea. Yo creo que lo que le pasó a tu hijo es que a lo mejor no supo manejar todo lo que le estaba pasando. Y es lógico que no lo supiera manejar porque no tenía el conocimiento para hacerlo. Entonces, Uh-huh. mucha gente, como desconoce de qué se trata todo esto, cae en la desesperación y no encuentra salida. A su vez, si va a ver, por ejemplo, no sé, a un sacerdote o a un pastor, enseguida los sacerdotes o pastores, por ignorancia, terminan diciéndole que son demonios, y en realidad, como te digo, los demonios no existen. Sí hay Sí, espíritus que a veces tienen malas intenciones para con nosotros, pero eso no es por azar, no es porque no tengan otra cosa que hacer y se divierten perturbándonos, sino porque tienen un problema personal con nosotros. Porque a lo mejor algo pasó entre ellos y nosotros en esta vida o en otra. Si se trata de un niño o de alguien muy joven, bueno, eso viene de mucho más atrás. uh-huh. Entonces, es importante que vos tengas este conocimiento y que incluso lo compartas con mucha gente, que a lo mejor tiene percepciones visuales o auditivas de espíritus y que incluso a veces están catalogados como locos, como psicóticos, y en realidad no, necesitan ayuda de las personas que tengan el conocimiento para poder clarificarlos. Yo he atendido casos de personas que estaban diagnosticadas como psicóticos y en realidad se trataba de que tenían un espíritu que los estaba perturbando, espíritus que habían estado vinculados con ellos en otras vidas, donde habían pasado cosas graves. Y bueno, interviniendo lográbamos que esos espíritus entendieran de que, bueno, no tenían que hacer más lo que estaban haciendo y guiarlos hacia la luz. Porque cuando un espíritu está ensañado con una persona, en el fondo es un ser sufriente, porque es alguien que sigue sufriendo por algo que pasó entre él y esa persona. Entonces hay que ayudarlo a que recapacite y hay que ayudarlo a que entre en la luz. No hay que echarlo, no hay que exorcizar, no, nada de No, eso. yo de hecho siempre oro mucho o rezo mucho y siempre le envío luz y amor, siempre. Eso es muy importante. Y yo siempre le digo que lo cuiden todos sus ángeles y arcángeles y luz y amor donde quiera que esté.
Eso es muy Siempre importante. digo Sí, lo sí, sí. mismo. De todas Bueno, maneras, después, yo ahora no tengo a mano, pero no la tengo a mano, pero más tarde yo les voy a hacer llegar a través de Ana una oración que es para pedir intercesión por aquellos que abandonan este plano, ya sea por causas naturales como mismo por suicidio. Y esta oración es una oración que viene dictada por el Maestro Jesús. Entonces ujú. yo quiero que ustedes la tengan como grupo y que la compartan con, bueno, con cuanta mayor cantidad de personas sea posible. Porque a través de esa oración es cuando pueden pedir para que de la luz vengan a buscar a nuestros seres queridos. Se vayan, les repito, por razones naturales, por causas naturales, mejor dicho, o porque sea que ellos provocaron su propia muerte. Ok, gracias, Mucho, Pablo. bueno, muchas gracias. No, a vos, a vos. A ver, Bárbara, tiene la mano levantada también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Bueno, mi hija se suicidó el día 7 de este año y Sí. ella desde muy pequeña acababa de cumplir 19 años y ella comentó con su hermana mayor que desde muy pequeña ella escuchaba la voz de mi marido. Él se suicidó hace 15 años. No era su papá, solamente era mi marido y él le pedía que se matara todo el tiempo, todo el tiempo. Yo no me enteré de esto hasta después de que ella se quitó la vida, pero mi pregunta tengo varias preguntas, pero entre ellas está el saber por qué él se aferró a ella, por qué con ella, si ella, pues lo único que hizo fue darle amor, estar con él, estar pues con mucho amor hacia su persona. ¿Cómo saber si ella ya está en la luz? A mí esto me inquieta de sobremanera. Yo quiero saber que mi Ani esté en la luz, quiero saber que está bien, que está en paz. Y yo sé que hay un aprendizaje detrás de esto, detrás de 2 suicidios en mi vida y bueno, ella era la luz de mi vida, vivía a solas con ella era mi existencia completa. No logro saber cuál es lo que saber qué es lo que tengo que aprender a través de este dolor tan profundo. Mi hija mayor tiene ideación suicida también, entonces está siendo muy difícil el día a día, está siendo muy complicado, no sé. Bueno, Bárbara, primero que nada quiero decirte que, bueno, te agradezco por poner tu corazón, digamos, prácticamente me pusiste tu corazón en las manos. Para mí eso es muy, muy importante. Bueno, sí hay un porqué y un para qué. Mira, en base a lo que vos me contás, probablemente haya un apego de parte de él con ella. No sabemos por qué causa, ¿no? A lo mejor es algo que viene de mucho más atrás, de otra existencia. Pero muchas veces sucede que los espíritus de los que son suicidas o de los que se transformaron en suicidas, se apegan a una persona, ya sea por amor o por rencor, y más tarde o más temprano es como que sus pensamientos, sus emociones, quiero decir, los pensamientos y emociones del suicida, empiezan a interferir en los pensamientos y en las emociones de la otra persona, ¿no? Por lo cual, con esto, ¿qué te quiero decir? Es siempre muy importante que las almas, una vez que abandonan este plano, se vayan a la luz, que no se queden con nosotros. Así se queden por amor. ¿Por qué? Porque justamente no va a pasar mucho tiempo hasta que empiecen a interferir en nuestra vida. Además, por el solo hecho de quedarse con nosotros, nos toman energía, nos chupan energía. Porque en la dimensión espiritual, la región que está más cercana aquí a la Tierra es de vibración muy densa. Entonces, las almas es como que empiezan a perder energía vital. Y para mantenerse, digamos, lúcidas o vitales, necesitan pegarse al campo vibratorio de nosotros, a nuestro aura. Entonces, por el solo hecho de estar pegados a nosotros, nos quitan energía, lo cual eso a nosotros ya nos hace estar más cansados, más agotados. Y al estar pegados, se mezclan sus pensamientos, su psiquismo, digamos, se mezcla con el nuestro. Entonces, vos imaginate si está adherido a una persona el alma de un suicida.
Hace poco yo atendí el caso de un muchacho joven también, 30 años. De toda la vida tenía como depresión o estados ciclotímicos. El último tiempo se había agravado bastante. Estaba haciendo un tratamiento psiquiátrico, pero no iba ni para atrás ni para adelante. La cuestión es que cuando lo atendí con la terapia de regresión, efectivamente apareció un alma perdida que estaba adherida a él, que no tenía nada que ver con él. Se adhirió a él porque de esa manera no se sentía solo. Nos dijo cómo se llamaba, todo. Y se había adherido a él cuando él tenía 6 años. O sea, llevaba 24 años adherido a este muchacho. Entonces, era también alguien que murió quitándose la vida, porque había tenido una vida muy dura, tenía sus razones para tomar esa decisión. Pero la cuestión es que al estar con él, estaba interfiriendo en su vida, no le dejaba tener paz. Bueno, cuando finalmente yo le presenté los argumentos para que entienda que lo mejor era ir a la luz, y se fue, este muchacho que era el paciente me terminó diciendo, entonces todo lo que yo sentía, me pasaba a lo largo de toda mi vida hasta hoy, no era mío. Y eso es fuerte, digamos, sentirlo o comprenderlo, ¿no? Esas perturbaciones de los espíritus para con nosotros existen, se llama obsesión espirituales. Y a veces, bueno, pueden sí, agravarse al punto de que una persona le quite la vida. Probablemente él se quedó como alma perdida en este plano, por eso se adhirió a ella, ¿no? Ahora bien, para que eso suceda, no sucede porque si no es que cualquier alma se nos puede adherir y ya está, no. Tenemos que estar en una sintonía emocional, psicológica y energética con un alma para que se nos, sobre todo un alma que vibra tan bajo, ¿no? Pensemos, si alguien se suicida, está muy conectado con emociones son densas. Entonces esas almas, la vibración que tienen es muy pesada. Si nosotros estamos mal por algún otro motivo, bueno, hay una sintonía, porque si el otro está mal y yo estoy mal, es como que estamos en la misma frecuencia de radio, ¿no? Entonces, de esa manera, al haber sintonía, se puede producir, bueno, justamente este apego. La idea es identificarlo, bueno, rápido, ¿no? A veces no se puede, porque incluso los seres queridos de alguien que toma una decisión así, no manejan esta información. Si vos me preguntás cuál es el sentido de que te pasara todo esto, yo creo que justamente es que vos lograras hacerte consciente de todo esto eh, que hoy te estás enterando, incluso el que vos puedas darle apoyo, así como te brindarán apoyo a vos también, a otros seres que han perdido familiares, eh, eh, circunstancias así trágicas. Detrás de todo evento en la vida y sobre todo los eventos dolorosos hay un aprendizaje, desde ya. Quizás hasta tenés que aprender a trabajar el tema del desapego, ¿no? Yo no voy o sea, no voy a decirte es esto porque te estaría mintiendo, pero cabe la posibilidad de que sean alguna de estas razones o quizás hasta sean todas, ¿no? Yo creo que solamente a través del dolor es que uno también de alguna forma abre el corazón y sobre todo la cabeza para poder empezar a conectar con la realidad espiritual. Cuando tenemos todo resuelto, o sea, no nos ponemos a pensar en nada de esto, ¿no? Solamente a través del dolor es que, bueno, se genera como una especie de compuerta, ¿no? En nuestro corazón y en nuestra mente, porque necesitamos entender cuál es la causa real cuál es el sentido. De hecho, todas las almas venimos a este mundo con un propósito. A veces terminamos tomando decisiones incorrectas y es como que, bueno, desperdiciamos esa suerte de beca que nos dan cada vez que venimos. De todas maneras, siempre vamos a tener la posibilidad de volver. Lo que le pasó a ella te puede servir como una catapulta para que vos tomes impulso a partir de tu dolor y puedas ayudar a otras personas a transitar sus duelos o puedas ayudar a otras personas
desde el conocimiento espiritual para que no terminen como a lo mejor terminó ella o terminó quien fue tu marido, ¿sí? Eh, Tenés que resignar, pero en el verdadero sentido de la palabra resignar, que no es cruzarte de brazos, sino resignificar. Tenés que resignificar tu dolor y transformarlo en una herramienta que pueda hacer sanar a los demás. Más ayudes a los demás, más vas a sanar vos. Yo estoy a tu disposición. Si Gracias. necesitas que sigamos hablando en otro momento, podés pedirle mi contacto a Ana. Sabé que contás conmigo, ¿sí? Muchas Y gracias. todo esto es desinteresadamente. Yo no te voy a cobrar ningún arancel por nada. Te ¿Sí? agradezco mucho. Ok. No, por favor. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Te voy a leer así un poquito. Dice, ¿qué pasa con el alma de la persona que muere de manera repentina como el COVID y no pudo liberar la carga y dejar cosas en orden? Y también te preguntan, ¿las personas que murieron por COVID tenían ya ese pacto de muerte o qué pasó con estas almas que murieron de esa manera? No hay un pacto de muerte. Sí, es importante que entiendan lo siguiente. Cuando nosotros abandonamos este plano, sobre todo si se sucede de esa manera, ¿no? Que contraemos una enfermedad, o sea que sería, en el caso del COVID, bueno, es algo que nosotros pescamos, ¿no? De afuera, pero bueno, es algo que hemos contraído, que de alguna manera nuestro cuerpo lo habilita, quiero decir. Bueno, es una causa natural. Lo que no se considera una causa natural es, por ejemplo, una muerte producto de un accidente o un crimen o un suicidio, ¿no? Que incluso pueden ser muertes infligidas por otros. Pero de todas maneras, cuando morimos de forma natural, como puede ser el COVID, es importante que entiendan lo siguiente. Todas las almas cuando vienen a este plano hacen primero planes, prenatalmente. Es como si trazaran una hoja de ruta, como si fuéramos a hacer un viaje a algún lugar. Bueno, ese lugar que tenemos como destino es la Tierra, es determinado país, es en determinada región de ese país, y ese viaje que vamos a hacer a ese determinado destino, bueno, lo vamos a compartir con determinadas personas, que serían en este caso las almas con las que nos vamos a encontrar, en la forma de nuestra familia, en los distintos roles que ocupen, y como todo viaje que trazamos, que planificamos, bueno, tiene, o sea, una duración. Todos nosotros en el nivel del alma sabemos, no en el nivel de la razón, porque la mente racional pertenece al cuerpo físico. Es como el GPS del auto en el que nosotros nos subimos para hacer esta experiencia dentro de este plan. Pero ese GPS, que es la mente racional, el ego, pertenece al coche físico, no pertenece al alma. Entonces, todos en el nivel del alma, no en el nivel de la razón, sabemos cuándo nos va a llegar la hora. Todos, todos. Digamos, la forma, la causa por la que acontece la muerte, sea que hemos contraído el COVID, que nos dio un infarto, que nos enfermamos de cáncer, eso es hasta, te diría, secundario. Eso se encargan desde el plano superior. Cada uno de nosotros ya planificó prenatalmente venir una temporada que dura determinado tiempo. Por eso les hablaba de que es como una beca, ¿no? Cuando a uno se le otorga una beca, bueno, la beca dura determinado tiempo. Y la beca es para que vayamos a hacer una experiencia, un aprendizaje puntual. Por eso es muy importante que nos hagamos conscientes de cuál es el propósito que traemos como almas a la tierra. Que el propósito que tiene el alma no es todos los objetivos que suelen perseguir las personas en su mayoría, ¿no? La gente cree que el sentido de la vida es comprarte tu propia casa, recibirte, no sé, de abogado, tener una pareja, tener hijos, hacer mucho dinero. No, el alma lo que viene básicamente, todas las almas, lo que venimos es a sanar, es aprender a ser más amorosos, aprender a perdonar, aprender a reconciliarnos con los que hemos terminado mal. Y hay algunas otras almas
que tiene doble propósito, que es no solo aprender a sanar, sino también ayudar a otras almas a sanar. Esas almas, bueno, a veces vienen con digamos, un nivel de conciencia mucho más elevado que el resto de las otras almas. Por eso se convierten como en guías, ¿no? O son como referentes, ¿no? Pensemos en alguien como fue, por ejemplo, Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta. Pensemos en alguien como también Nelson Mandela. Bueno, esas son almas que se hacen conscientes de su propósito a través del dolor, porque solo aprendemos a través del dolor. ¿Cómo aprendemos a ser compasivos? Si a lo mejor nos tocó una familia que son sumamente amorosos todos, ¿cómo vamos a aprender a ser compasivos? Tenemos que pasar un poco por el contraste. Si yo tengo que aprender a ser tolerante y compasivo, tengo que pasar un poco por lo contrario, porque de esa manera emerge la conciencia de la compasión. Nelson Mandela, para convertirse en un espíritu pacificador, tuvo que estar 28 años preso por haber sido guerrillero y matar gente. Solo estando 28 años preso pudo comprender que el único camino era la paz. Bueno, todos estamos siendo impulsados a través de estos duros contrastes para que justamente despertemos en conciencia. Entonces, cuando recién Bárbara me preguntaba cuál es el sentido de esto que estoy atravesando, el sentido es que justamente emerja la conciencia, a lo mejor de la compasión, donde de repente, solamente por haber pasado por esta experiencia, a mí me nace de un momento a otro ayudar a otros a transitar su duelo o incluso me nace poder ayudar a las personas que tienen tendencias suicidas a no cometer esas, justamente, a no tomar ese tipo de decisiones y cometer ese tipo de actos. Estamos llamados a eso, no estamos llamados a tener. El alma no viene a tener, a ganar, viene a ser. Y sobre todo lo que viene a ser es amor. Bueno, hay espíritus que son tan conscientes, tan alineados con ese propósito, porque en algún punto, en algún momento, lo han recordado espontáneamente. No es que tienen un pensamiento, sino que es algo que brota en ellos como una certeza. Bueno, se alinean tanto con ese propósito que se convierten, bueno, en espíritus misioneros, ¿no? Y porque vienen con una misión que es doble, como explicaba. Vienen no solo a sanar, sino a hacer sanar. Pensemos en alguien como el Maestro Jesús. El Maestro Jesús no es Dios, como nos contaron, ni el Hijo de Dios. Lo que él dice, de hecho, en las comunicaciones mediúmnicas es que el Hijo de Dios somos todos. La diferencia entre él y la mayoría de las personas es que él se hizo consciente de esa filiación que todos tenemos con Dios. Dios es el Padre de cada uno de nosotros. Pasa que nosotros, esta idea del Padre Celestial, la tomamos como algo, digamos, muy abstracto. Ay, sí, Dios es el Padre. Pero en realidad es así. Si nosotros no nos hacemos conscientes de eso al punto de sentirlo, de vivenciarlo, bueno, no vamos a ser capaces de obrar las cosas que obró Él. Por eso Él decía que nosotros íbamos a ser capaces de las mismas cosas que Él, incluso de cosas superiores. En la medida que nos hagamos conscientes que esa filiación con el Padre Celestial, que es el creador de cada uno de nosotros, existe, nosotros podemos también convertirnos en un faro para los demás. Entonces, volviendo a la pregunta, es importante tomar conocimiento de lo que es nuestro propósito. La terapia de regresión en ese sentido también nos ayuda, porque podemos recordar incluso hasta cuando estamos planificando prenatalmente la que va a ser esta vida que estamos cursando hoy. Y en esa planificación que podemos recordar, recordamos también cuáles son digamos, los motivos, cuáles son los motivos por los cuales venimos. Ok, gracias, Pablo. Bueno, aquí hay muchísimas preguntas. Vamos a empezar a ver. Te están preguntando, dice,
Yasmín, mi hijo trascendió en un accidente. Al momento del accidente tenía 18 años. ¿Cómo saber si eso ya estaba planeado y cómo saber si él está bien en la luz? También te Sí, preguntan, mira, bueno, sí. claro, es algo muy puntual, no podemos generalizar, no podemos decir que todas las muertes que ocurren de determinada manera es por algo y las que ocurren de otra manera es por lo otro. Cada caso es muy puntual, cada planificación es muy personal. Podría haber sucedido que él se marchó y el accidente fue, digamos, como la excusa que encontraron desde arriba para sacarlo de este plano, podría ser. También podría haber sido lo otro, ¿no? De que se sucedió una muerte imprevista y bueno, él desencarnó en un momento que no era el que le correspondía. De todas maneras, lo que sí importa de esto, no hay que mortificarse tanto con eso. Lo que sí importa es el hecho de que él esté en la luz y que no se haya quedado apegado a este plano. Entonces, podemos empezar desde hoy a ayudar a esa alma, porque no sabemos si está en este plano o no, a desapegar en el caso de que lo estuviera, desde la oración, desde hablar con esa alma y decirle, anda tranquilo si te vienen a buscar, no te quedes con nosotros, porque también hay una idea como muy romántica de que, ay, bueno, él se queda y me cuida. No, no se tiene que quedar, se tiene que ir, no se tiene que quedar. Porque la realidad es que muchas veces cuando se quedan sufren o terminan después interfiriendo en nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, una suegra que desencarnó y se quedó apegada a este plano y nunca soportó mucho a su nuera o a su yerno. Bueno, puede empezar a intervenir en los pensamientos y en las emociones de su hijo o de su hija para que se terminen separando. Bueno, entonces no tienen que estar acá porque cada uno tiene que hacer su experiencia desde la libertad. Muchas veces nosotros también, sin darnos cuenta, retenemos a aquellos que se han ido, porque nos la pasamos llorándolos, eh, decimos cosas como no puedo vivir sin vos, mi vida no tiene sentido sin vos, por favor quédate y haceme sentir que estás conmigo. Bueno, todo eso es perjudicial. Eso es otro tipo de obsesión espiritual, pero de encarnado a desencarnado. Entonces, lo que tenemos que decirles es esto: andá hacia la luz, buscá la luz, estate tranquilo, yo voy a estar bien, nos vamos a volver a ver, porque quiero que tengan muy presente esto. A aquellos que han perdido, esos seres queridos que se han ido por causas naturales o porque han tomado una determinación equivocada, los van a volver a ver. Tengan la certeza de eso. La vida no se termina, por eso les hablaba de la vida después de la vida. Esto es una continuidad de la vida anterior y esto va a ser una continuidad en la vida posterior. Y antes de la vida anterior y la vida posterior hay un espacio entre vidas, que es la luz. Únicamente nos dan la posibilidad de volver a la Tierra si vamos primero a la luz y pasamos una temporada ahí. Porque ahí es donde descansamos un poco de todo lo que sucedió aquí abajo. No porque estemos durmiendo, como nos cuenta la tradición religiosa, sino porque es como que nos tomamos unas vacaciones de esta última vida, ¿no? Entonces ahí estamos tranquilos, ahí nos cuidan, ahí nos aman, ahí nos dan todas las explicaciones que necesitamos. Y pasado un tiempo, los maestros deciden por nosotros que llegó el momento de volver a bajar. Hay almas que incluso se resisten a bajar, porque allá se está muy bien. Y venir a la tierra es, bueno, algo como, es una experiencia a veces un poco dura, ¿no? Entonces tengan la certeza que van a volver a ver a sus seres queridos, porque nadie desaparece. Porque además, usemos la lógica, si la muerte fuera el fin y no hubiera más nada, la vida no tiene ningún objeto. O sea, nacemos para desaparecer. No, la vida es una experiencia. Estamos aquí haciendo una experiencia de aprendizaje. Y ya hemos muerto, entre comillas, muchas veces. No es la primera vez.
Entonces tengan la tranquilidad y la certeza de que van a volver a ver a esos seres queridos y que incluso si están apegados aquí se los puede ayudar, ¿no? Desde la palabra, desde la oración, desde los deseos positivos. Anda hacia la luz, quédate tranquilo, yo voy a estar bien. Ya nos vamos a volver a ver. Desde ese lugar. Cuando alguien está pronto a partir, se está agonizando, lo mismo. No lo retengan. No le digan, por favor, no me abandones. No. Díganle, anda tranquilo. Vas a casa. Vas a casa. Porque la luz es nuestra casa, es nuestro hogar. Vas a casa, vas hacia la cura definitiva. Bueno, entonces, esto ténganlo muy presente. Yo más tarde les voy a hacer llegar esa oración de intercesión, que créanme que es muy sanadora, muy consoladora. Con eso tengan la certeza de que si sus seres queridos se habían quedado apegados a este plano, se van a ir. Pero es muy importante que ustedes tengan la voluntad de dejarlos ir. Eso es fundamental. Gracias, Pablo. Bueno, aquí te están preguntando que su nieto murió por suicidio, pero que no lo han encontrado, sus restos, que si el alma le puede informar de alguna manera dónde encontrarlo. Podría, en la medida que tuviera cómo hacerlo, con ayuda de alguna persona, algún medium, sí, podría. Esto me parece que igual es, digamos, es una situación de otro calibre, ¿no? Aquí hay como la necesidad de encontrar esos restos, ya se ponen de juego otras cosas. Podría caber esa posibilidad, si es que esa alma no se fue a la luz. Si un alma se fue a la luz, los medios no tenemos manera de comunicarnos con ellos. Salvo que desde la luz le den la autorización para que baje y se comunique a través de un medio. Eso no sucede siempre. Ok. Pablo, también te están preguntando que aquí un hijo dejó embarazada a su esposa o a su novia, no sé, de 4 meses y él murió, que si puede encarnar en ese bebé, que si es posible. En realidad, si ella ya estaba embarazada cuando él murió, bueno, ese feto que se está formando, ya en realidad ya está siendo ocupado por otra alma, ¿no? Sí podría ser el caso si a lo mejor eh, esa novia o esa esposa rehizo su vida un par de años después con otra pareja y cabiera la posibilidad de que quede embarazada. Ahí podría ser que esa alma, quien antes fue su compañero, vuelva a través de ella, ahora en la forma de un hijo. Muchas veces nuestros abuelos, esos abuelos que no hemos conocido quizás, o esos bisabuelos, o, o algún familiar que se murió, vuelven posteriormente en la forma de nietos, en la forma de sobrinos, pero no hay un tiempo estimado que eso sucede. No es que, bueno, pasado determinado tiempo, que es esta cantidad de años, vuelven, no. Porque eso depende de los planes que se han hecho para cada uno de nosotros por parte de los espíritus. Incluso muchas almas reencarnan, pero no vuelven al mismo grupo familiar, porque a lo mejor los maestros consideran de que no es necesario en esta ocasión volver a estar en contacto con quienes fueron sus familiares en esa última experiencia. A lo mejor es más positivo que encarnen en una familia nueva, con almas con las que quizás no estuvieron vinculados nunca. Son padres nuevos, vínculos nuevos. Ok. Bueno, aquí también te están preguntando que si es bueno hacer comunicación con ellos por medio de medios, porque hay gente que te dice que hay que dejar las almas descansar y ¿no? Que no debe uno comunicarse con ellos, que sí es cierto eso. Bueno, te voy a aclarar dos cosas. Primero, las almas no descansan nunca. No existe el sueño eterno como nos cuenta la tradición, sobre todo católica o cristiana. Las almas siguen más activas que nunca, incluso las que se quedan apegadas a este plano o las que se van a la luz. En la luz, los espíritus tienen actividades,
para hacer. No están durmiendo en sueño eterno. Eso es un mito. Y es positivo, sobre todo en la medida si un alma se quedó apegada a este plano, que es, las almas que están apegadas a este plano son las que se comunican más rápido con los mediums, porque están más cerca. Es positivo en la medida que se las pueda ayudar a ir a la luz. Ahora, si uno intenta hacer una comunicación con almas que están apegadas al plano, almas perdidas, por el solo hecho de curiosear, no, eso no es constructivo. ¿Por qué? Porque no sabemos con quién nos podemos encontrar. Y hay almas que a veces se divierten, almas perdidas, ¿no? Que están apegadas al plano, a lo mejor se quedaron apegados a este plano, por incluso no pueden desconectar con algún hábito que tenían o que llevaban a cabo cuando estaban encarnadas. Por ejemplo, comer, fumar, drogarse, y se adhieren a alguna persona que tiene este mismo hábito y, bueno, es como que siguen recreando ese hábito, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si a mí me gustaba mucho comer y desencarno, y no me quiero ir porque me encanta el hecho de comer, pero ahora no tengo un cuerpo físico, me voy a adherir a alguien que también le guste comer y lo voy a inducir a comer el doble, porque y entonces toda la comida que alguien consume, eso lo metabolizamos y se transforma en energía. Y esa alma que está adherida a mí absorbe esa energía y es como que recrea la sensación de estar comiendo eso. Muchas personas que tienen adicciones, en realidad están tomando, fumando, drogándose por alguien más. Por eso a veces es tan difícil abandonar una adicción, porque en realidad se trata de almas perdidas que están adheridas a nosotros y que, bueno, son oportunistas, como que utilizan nuestro cuerpo para recrear esos hábitos. Entonces, cuando nosotros buscamos tener un contacto con espíritus por curiosidad, como es, la gente que hace práctica con la Ouija, que incluso dice jugamos a la Ouija. Ya al decir jugamos, ya eso habla que está haciendo lo que no debe. Esto no es un juego, no se puede jugar, porque uno no sabe con lo que se va a encontrar del otro lado. Un espíritu se puede comunicar y decirte, soy tu papá. Incluso te puede decir el nombre de tu papá, porque ellos leen dentro de nuestro pensamiento. Y la realidad es que puede no serlo y puede empezar a manipular. Entonces, no. Los mediums estamos entrenados para saber identificar. Cuando un espíritu puede estar jugando con una persona o nos puede estar engañando. Porque parte de la formación que te dan en el espiritismo tiene que ver con eso. Saber identificar, conocer a los espíritus, conocer sobre las leyes que rigen la dimensión espiritual, y además para alinearse, para estar en conexión con espíritus más bien amorosos, más bien sabios, más bien con buenas intenciones, uno también tiene que hacer una transformación a nivel personal. Porque como te decía, todo funciona por sintonía. Si yo soy una persona violenta, tengo vicios, tengo perversiones, ¿qué tipo de espíritus me van a estar rodeando? De la misma categoría. Ahora, si quiero rodearme de espíritus que sean guías o que sean benefactores, ¿no? Espíritus que me ayuden, me inspiren a hacer una mejor calidad de ser humano. Bueno, yo tengo que alinearme un poco en lo mismo. Tengo que empezar a trabajar en transformarme en una mejor persona. Ok. Entonces, el ir con un medium profesional, si no importa si te comunicas por medio del medium, no sé, pues las veces que sea necesario, también no es como también se vuelve una obsesión, que eso también he oído, ¿no? Como que de repente quieren contactar y otra vez, entonces así como que mm, que el medium te lo vaya y te lo ponga, ¿no? O sea, casi que te Bueno, regrese a tu hijo. eso no es sano. Ujú. No es sano ni para uno ni para el espíritu, si es que efectivamente hay un alma.
ser querido que se quedó apegada. Porque la realidad es que un medium te puede decir, sí, estoy hablando con tu papá, pero ¿cómo sabes si es? Ok, Primero, ¿cómo sabes si esa persona es medium? ok. Entonces, si ustedes me preguntan cómo hacer para, de alguna manera, para dar con las personas correctas, bueno, yo lo que les aconsejo es que se acerquen a la doctrina espiritista. Porque en la doctrina espiritista eh, nos enseñan sobre la realidad del mundo espiritual, nos enseñan cómo funciona la, digamos, la comunicación entre el mundo espiritual y nosotros, nos enseñan cómo nosotros tenemos que transformarnos para, llegado el caso, poder conectarnos con la dimensión espiritual, nos enseñan a tener conocimiento y manejo de nuestras facultades si queremos desarrollarlas. Y transcurrido 2 o 3 años de formación teórica, recién ahí podemos acceder a una sesión con otros medios. Porque es muy importante manejar toda la cantidad de conocimiento que hay que manejar para entrar en este campo desde lo que es lo práctico, ¿no? Desde ya lo experimental. Porque es muy peligroso si no a lo que nos podemos exponer. Porque el mundo espiritual, tienen que entender esto, los espíritus somos nosotros pero sin cuerpo físico. Y hay todo tipo de personas dando vueltas. Así como hay todo tipo de personas dando vuelta en este plano, que nos pueden engañar, bueno, hay todo tipo de personas dando vuelta del otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el espiritismo nos enseñan justamente a saber identificar, nos enseñan a cómo, digamos, conectarnos con los espíritus correctos. Eh, y otra cosa que es fundamental del espiritismo, que no se cobra nada. No se cobra ni por la atención ni por la formación. Porque, ¿qué pasa? Justamente, se tiene al Maestro Jesús como guía y modelo. El Maestro Jesús fue uno de los espíritus que se contactó con quien fue la persona que recibió todo un cuerpo de conocimientos y que eso es lo que dio pie a la doctrina como doctrina en sí misma. Allan Kardec era quien recibió todo ese conocimiento de parte de un grupo de espíritus guías, entre los que estaba el Maestro Jesús, y todo ese conocimiento lo sistematizó, lo ordenó y lo publicó en 5 libros que son las bases del espiritismo. Entonces, una de las cosas que le dijo el Maestro Jesús a Allan Kardec a través de un medium, porque Allan Kardec trabajaba con mediums que eran colaboradores suyos, es que fuera de la caridad no hay salvación. Entonces el espiritismo hace la caridad. El conocimiento lo brinda sin cobrar nada. Y la atención, la ayuda espiritual también se brinda sin cobrar nada. Porque cuando uno brinda una ayuda desde lo espiritual, no la está brindando uno, sino que uno es el instrumento de esos espíritus guías que ayudan a la otra persona a través nuestro. Cuando un medium hace sanación, existen los mediums sanadores, no es el medium el que sana, son los espíritus guías que sanan a través del medium. Entonces, cuando alguien les quiere cobrar, y pareciera que le da cita a un familiar que cruzó del otro plano, como si yo llamara por teléfono a un médico y le dijera, bueno, mañana a las 20 horas estás aquí. Bueno, duden un poco de eso, duden un poco. Y les repito, la realidad es que lo más sano es que los espíritus no se queden aquí, no tienen que hacer nada aquí, porque donde tienen que estar es donde mejor van a estar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los supuestos mediums. Por eso yo los remito al espiritismo todo el tiempo. En el espiritismo van a encontrar gente seria, gente buena y gente con mucho conocimiento. Gracias, Pablo. Te están preguntando que si con las almas que no están apegadas en este plano, que si no se puede comunicar, de eso que estás diciendo. No, 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 ok. no. En la medida que no les permitan acercarse a este plano y tener una comunicación con nosotros, ya sea que nosotros tengamos nuestras facultades desarrolladas o alguien oficie de medium, no. Porque no tienen por qué. Ok.
hay que también replantearse mucho por qué uno quiere comunicarse con alguien que se fue al otro lado de la vida. Porque a veces es más porque estamos atravesando un momento de vacío existencial, por apego, por miedo a la soledad. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros podemos terminar obsesando a aquel que se fue, así como hay espíritus que nos obsesan a nosotros, nos perturban, nosotros podemos perturbar al que se fue. En una comunicación mediúmnica les voy a contar, una vez apareció un espíritu que había sido el difunto esposo de la persona que vino a que atendamos su caso. ¿Y saben lo que nos dijo? A través de un medium que le prestó la voz, en realidad, ¿qué le dijo a quien a quien era su viuda? Deja de llorarme, déjame en paz, seguí con tu vida. Bueno, entonces, por eso les digo, tenemos que tener la voluntad también nosotros de dejarlos ir. Ok. Nosotros tenemos que seguir con nuestra vida, porque ahí es donde está la... La vida no se termina con o en la vida de alguien más. Entonces es muy importante esto, que lo tengan presente. Si alguien se fue al otro lado de la vida, nosotros tenemos que aprender a vivir sin ese otro. Y lo tenemos que honrar, recordar, pero no cristalizarnos en el tiempo o querer retenerlo, porque por algo está del otro lado. Por algo Dios lo llamó al otro lado de la vida, así como nos van a llamar a nosotros en algún momento. Todo tiene un porqué y un para qué. Claro. Bueno, Pablo, pues ya tenemos hora y media, es lo que más o menos habíamos planeado que vamos a estar. No sé si quieres Sí. un último mensaje, porque aquí pues las preguntas siguen y siguen y siguen. No sé, así algo general para cerrar, que nos quieras decir a todos. Bueno, lo que quiero transmitirles es lo siguiente. Sepan que la vida continúa, ¿sí? La vida es como un viaje, en alguna estación nos volvemos a encontrar. A sus seres no los perdieron, sus seres no desaparecieron, no están más físicamente, a lo mejor porque tomaron decisiones equivocadas, pero tienen que perdonarse si no pudieron hacer nada y tienen que perdonarlos por la decisión que ellos tomaron. Los van a volver a ver, no les quepa la menor duda, sobre todo si se encuentran con ellos en la luz, o a lo mejor pueden volver en la forma de futuros nietos, sobrinos, no lo sabemos. Pero nunca perdemos a nadie. La vida es para siempre. Entonces, tengan la tranquilidad de saber que ellos siguen de una u otra forma, ¿sí? Y que lo importante es que ustedes se acerquen a lo que es el conocimiento espiritual, porque es fundamental cuando suceden cosas como esta, como las pérdidas, ¿sí? Entender de que la muerte no es el final. La muerte es una transición, es un cambio de estado. Bueno, y ya lo hemos hecho muchas veces. Hay que prepararse para cuando llegue ese momento. Los grandes sabios de la antigüedad eran sabios sobre todo porque tenían el conocimiento para enfrentar la muerte. El Maestro Jesús dijo que la muerte no existe, que no hay que tenerle miedo a la muerte. Y es así, la muerte no existe. Lo que existe es la desencarnación. Entonces, todos vamos a volver a casa, que es la luz. Estén tranquilos. Mientras tanto, hagan la experiencia que tienen que hacer aquí y traten de ser lo mejor personas que puedan. Traten de ayudar al prójimo, porque para eso también estamos llamados. A que aprendamos no solo a través del dolor, sino del amor. ¿Y qué es el amor en palabras del Maestro Jesús? Palabras canalizadas. El amor no es solo el amor de pareja o el amor de un padre o un hijo. El amor es simplemente querer el bien del otro. Y ese querer el bien del otro hay que ponerlo en acciones. ¿Sí? Por eso él decía, fuera de la caridad no hay salvación. La caridad es ayudar al otro a sentirse más aliviado.
No es solo prestarle dinero o hacer una donación. Cuando nosotros perdonamos a nuestro prójimo por las actitudes que tuvo, lo estamos amando. Cuando nosotros oramos por alguien, lo estamos amando. Incluso esa otra persona no lo sepa. Cuando nosotros no le devolvemos a nuestro prójimo lo mismo que nos dio, lo estamos amando. Entonces hay que poner el amor en acciones. ¿Sí? Les voy a hacer después llegar más tarde esta oración de intercesión canalizada que viene de parte del Maestro Jesús a través de Ana. Les mando un abrazo muy grande, muy fuerte y bueno, por favor les pido que se reconecten con el propósito de su alma. ¿Sí? Muchísimas gracias. Busquen recordar ese propósito. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Un honor de verdad que hayas estado con nosotros. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras, tu paz que nos has regalado este día. De verdad es muy, muy lindo. Muchas gracias, de verdad, de corazón, te lo agradezco. Yo creo que aquí todo el mundo nos están pidiendo tu contacto, tus redes. Voy a pasar tus redes por favor, sociales, que te por escriban. favor, estoy a Y disposición de todos. muchas gracias. Y bueno, esperemos algún día volverte a ver por acá. Gracias por estar Cuando aquí. gusten. Muchas gracias, de Muchas verdad. gracias. Un Gracias. abrazote. Gracias. Gracias a Gracias, todos por Ana estar Elsa. aquí. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias y nos vemos pronto. Bye. Bye. Gracias. Gracias.